Bueno, chicos, les voy a explicar el trabajo que le di de política y poder. Es el primer trabajo del año. Bueno, arrancamos. Le explico un poco el trabajo, las preguntas en sí y un poco lo que dice la bibliografía que les mandé. Lo que tengo yo acá es lo que les mandé a ustedes, pero en versión original. Esto se los mandé escaneado. Bueno, vamos. Primer pregunta, ¿para qué sirve la política? Dentro de la misma pregunta les pregunto, ¿se basa en la coexistencia pacífica de distintas opiniones? ¿Por qué? Bueno, ¿para qué sirve la política? Me lo pueden contestar de su opinión personal o se pueden orientar por acá. O lo que yo prefiero es que hagan un mix de lo que opinan ustedes con lo que dice acá. Presten atención que les pregunto para qué sirve y no qué es. El qué es, acá encuentra una definición que dice que es el conjunto de normas y acuerdos, tácitos o explícitos, que existen entre personas sobre los asuntos comunes. Conjunto de acuerdos tácitos y explícitos. Explícitos son los que están escritos y tácitos son los que acordamos sin decirlo. Reglas de comportamiento y demás. Pero yo le pregunto, ¿para qué sirve? El texto lo que dice es básicamente que se trata para que coexistan en una comunidad diferentes grupos de personas y se pongan de acuerdo para poder llevar adelante una vida en común. Después pregunto si se basa en la coexistencia pacífica de distintas opiniones. Acá el texto dice que pueden ser pacíficas o no. Ustedes denme su opinión. La siguiente pregunta que dice, ¿qué significa que la política es una cuestión de comunidad y opinión más que de ciencia o de técnica? Fíjense la parte que les puse entre comillas, lo que significa que está en el libro tal cual se los puse ahí. Las comillas son para eso, son para indicar que son cosas que dijo otra persona o están escrito en otro lado. Nunca se usan las comillas para resaltar, eso es usar mal las comillas. Bueno, básicamente lo que se refiere al texto es que es una cuestión de comunidad y de opinión más que de ciencia o de técnica, lo que quiere decir que no tenés que ser un experto en política para hacer cosas políticas. Si te pones a pensar, todo es político, todo lo que hagan es político. Ir al colegio es una decisión política, ir al colegio estatal y no privado es una decisión política. Pero más allá de eso, por ejemplo, opinar de política. Ay, no, yo no opino de política porque no sé. Y el texto lo que dice es que no hace falta saber, sino con el solo hecho de ser un ciudadano libre, ya estás en tu derecho de opinar. Y lo que yo pienso a modo personal es que todos tenemos una opinión política. Aunque no nos demos cuenta, no nos queramos ver, aunque no sepamos que en realidad es una opinión política, todos nos queremos. Ciertas cosas te parecen mal o te parecen bien. Que den asignación universal por hijos te parece mal, te parece bien. Bueno, eso es política. Si te es indistinto, también es política. La no política es política. Es decir, bueno, a mí no me importa nada y que sea lo que Dios quiera, eh, porque crees que a vos no te afecta nada. Pero bueno, ya vamos a meternos más en eso. Bueno, siguiente pregunta. De ejemplos de formas de ejercer el poder sin coacción. Coacción significa por la fuerza o por amenaza de la fuerza. Hace esto porque te pego, hace esto porque vas preso. Sin coacción, yo puse por ejemplo la manipulación. ¿Viste cuando ustedes saben cuando alguien te manipula? Tal persona es un manipulador. Es decir, aquel que consigue que hagas lo que él quiera sin que vos te des cuenta que en realidad obedeces a sus intereses y no los tuyos. Eh, Ejercer el poder sin coacción es, por ejemplo, mediante el convencimiento, por las buenas. Eh, Tu mamá, tu papá te dicen que estudiar te conviene por esto, esto y lo otro, y vos estudiás. O sea, ejerció el poder que tiene sobre ustedes como mamá o papá, pero no les puso un revólver en la cabeza y le dijo, vayan al colegio. En política, por ejemplo,
Tenemos el tema de la cuarentena ahora. Una forma de ejercer el poder para que te quedes en tu casa es mediante el convencimiento. El gobierno, los medios o vos mismo podés darte cuenta de que salir a la calle es peligroso para vos y para los demás. Entonces, sin que nadie te esfuerce, vos te quedas en tu casa. Ahora, si no respetas esto, te agarra la policía y te mete preso, bueno, es el mismo poder, es el mismo hecho, pero con coacción. Este es otro ejemplo, ejercerlo sin coacción. También, por ejemplo, todo lo que es el marketing. Te convencen de que compres cierto producto mediante el poder que ellos tienen de, por ejemplo, financiar una propaganda en televisión. Y financiar, no sé, a una estrella de fútbol, una estrella de la tele. Entonces eso le da más poder y te puede convencer a que compres sus productos, pero sin que te fuerce. No es que te dicen si no lo haces vas preso, si no lo haces tenés una multa, si no lo haces te meten un tiro. Te convencen solito. Incluso te pueden convencer de comprar cosas que no necesites. Esto es lo interesante de estas cosas, es darte cuenta cuando te están manipulando, cuando alguien ejerce un poder sobre vos y cuando no, cuando la decisión es tuya y cuando no. Bueno, ya vamos a seguir con esto. Pregunta número 4. Traten de los ejemplos que den no sean los mismos que doy yo. Piensen en otros. Cuanto más den, mejor. Y más creativos también, no hay problema. Puede ser político, de la vida diaria, del día de hoy, que tenga que ver con lo que está pasando. Lo que a ustedes les ocurra, si tiene sentido, va a estar bien. La 4. ¿Para qué sirve la política según Marx? Bueno, Marx es uno de los primeros autores en criticar fuertemente al capitalismo. Él lo que decía que el capitalismo se divide en dos clases, una burguesía con los medios de producción y el proletariado sin los medios de producción. El proletariado, como no tiene medios de producción, no le queda otra que trabajar para la burguesía, que sí lo tiene, a cambio de un salario. Pero según Marx, este salario es mucho menor del que debería pagar, entonces la burguesía se queda con gran parte de lo que produjo el trabajador, haciendo que el burgués sea cada vez más rico y el trabajador cada vez más pobre. Es decir, yo tengo una carpintería y gasto 200 pesos en la madera, la pintura y los clavos y le pago a alguien 200 pesos para que la arme, en total gasté 400. Pero yo de una carpintería la vendo a 700. Entonces gané 300 pesos sin hacer nada, a costa del trabajador. Bueno, según Marx, esos 300 pesos, o gran parte de los 300 pesos, deberían ir para el trabajador. Ustedes dirán si les parece bien o mal, justo o injusto. Porque por un lado el dueño de la carpintería invirtió, tiene más gastos y demás. Pero por otro lado el que trabajó es el otro. Bueno, esto es igual, esto vendría a ser una pyme, este ejemplo. Hay multinacionales que hacen esto a gran escala y hay un gran señor burgués que gana mucha plata y trabajadores con un sueldo bueno, malo, regular, pero bueno. Según Marx, toda la historia y todo se basa en los modos de producir. Cómo tenemos el alimento, cómo hacemos que todo funcione. Y eso es lo que hace que una clase domine a otra. Él sostiene que la política sirve para dominar, para que una clase domine a la otra. Y después dice, ¿por qué dice que las personas no son libres para elegir y pensar? ¿Estás de acuerdo? ¿Y por qué? Bueno, lo que sostiene Marx es que la economía condiciona todo. Tu pensar, tu actuar, a quién votás, si trabajás o no trabajás. El tema del trabajar, por ejemplo, es una cuestión especial según Marx, porque dice que, por ejemplo, la libertad de elegir trabajar o no trabajar es relativa, porque muchas veces si no trabajás te morís de hambre. Bueno, está la opción de cobrar alguna ayuda del Estado, que no es lo más copado, digamos. Bueno, ustedes cada uno dará su opinión, si está de acuerdo o no, si verdaderamente uno no es libre de elegir y de pensar. Por ejemplo, esto de elegir también se basa en elegir presidente. Las últimas elecciones, por ejemplo, ¿cuántos candidatos había? Al balotaje llegaron 6 nada más. Y de esos 6, los únicos que podían ganar eran 2. Entonces la libertad de elegir es entre 2 personas. No hay mucho más. La libertad de pensar, por ejemplo.
Si ustedes se fijan, prenden la tele y ahora todo el tiempo lo mismo. Hay que escaparle para pensar libremente a lo común, incluso el colegio puede ser, o los mismos profesores. La manera de pensar libremente a veces es difícil a veces de hallar. Bueno, ustedes pueden pensar que no, pueden pensar que también es verdadero. Yo puedo ver la tele todo el día, voy al colegio todo el día, voy a misa, voy a un montón de lugares donde supuestamente me lavan la cabeza, pero yo igual sigo siendo un libre pensador. Que es igual, nadie es completamente libre en su pensamiento porque todos somos hijos del momento histórico, cultural y geográfico en el que nacimos y vivimos. Por ejemplo, yo mismo, si hubiera nacido en China en vez de en Argentina, sería diferente, no estaría tomando mate. Y si lo haría, sería visto de una manera muy rara. Entonces, bueno, nos condiciona el lugar en el que nacemos, la familia, no es lo mismo una familia rica, una familia pobre. Somos libres, entre comillas, digamos. Igual Marx no habla tanto de esto, por eso les dejo a ustedes opinen lo que quieran. Pueden decir que están completamente en contra de todo lo que dice, que les parece todo malísimo y va a estar bienvenido. Mientras que me argumenten, toda opinión va a estar bien. En realidad esa opinión no está ni bien ni mal. ¿Están argumentadas o no? Si están argumentadas la doy por bueno, y si no la doy por malo. Si me dicen Marx es el mejor del mundo porque sí, va a estar mal. Y si me dicen Marx es el mejor del mundo, es el peor del mundo porque no, también va a estar mal. El tema es lo que me argumenten. 5. Explicar la siguiente frase de Foucault. Y ahí les cito. Todo lo que está entre comillas, les repito, está textual en el libro. Búsquenlo, busquen esa frase y a partir de ahí vayan viendo. Igual les pido que no me copien textual. Para textual ya está la frase con la que arrancamos el tema. Explicar la siguiente frase de Foucault. Sí, se escribe raro, ¿no? Pero se dice Foucault, es sencillo. Y dice: somos nosotros mismos, las personas, las que sustentamos el poder con nuestras creencias y formas de actuar. Vamos a repetirla de vuelta. Somos nosotros mismos, las personas, o sea, nosotros, las que sustentamos el poder, o sea, las que hacemos que los que tienen el poder lo sigan manteniendo con nuestras creencias y formas de actuar. Por ejemplo, supongamos que el poder, supongamos no, lo tiene Alberto Fernández. En principio es el presidente. Bueno, ¿por qué dice que lo sustentamos con nuestras creencias y formas de actuar? Porque, por ejemplo, si todos creyéramos que él no merece tener el poder, que él no tiene que ser el presidente y no queremos que él sea presidente, todo el mundo nos levantamos, todo el mundo nos rebelamos, hacemos quilombo y el tipo se tiene que ir. Y el no hacerlo es una manera de dejarlo que siga gobernando. Se refiere a eso. También Foucault habla de que los que tienen el saber logran hacer que los demás de alguna manera lo obedezcan porque el otro no lo tiene. Es decir, los que tienen el saber son proclives a abusarse de la ignorancia del otro. Por ejemplo, yo soy empresario y yo sé que no te puedo echar porque te tengo que pagar una indemnización. Vos trabajás para mí e ignorás eso. Vos crees que yo te puedo echar. Entonces, ¿qué pasa? Yo voy y te echo contando con tu ignorancia de que no sabes, de que no te puedo echar. Entonces te echo. Para eso sirve saber, para eso sirve estudiar, para que no se abusen de la ignorancia. Que todos somos ignorantes en algo. Eso está claro, nadie sabe todo. Pero hay un par de loros ahí por atrás mío, veo acá. Un poco de aire libre, ¿no? Hoy con esto estoy en el patio de casa, da la impresión de que estoy afuera, pero no, en el mini patiecito de mi casa. Algo es algo para tomar un poco de aire. Bueno, vamos con la pregunta 6. De algún ejemplo de líder carismático en Argentina y justifique según Max Weber. Weber no, es Weber en realidad. Acuérdense, Weber, aunque se escriba con W, es Weber, porque es alemán y se pronuncia así. Bueno,
Tienen que pensar en algún líder carismático según la teoría de Max Weber. Con carismático no se refiere a que tiene carisma, a que es recopado, que es centrador. Un líder carismático para Max Weber es aquel líder que le hace creer al pueblo y que el pueblo cree que es el único salvador. Es una especie de Mesías. No Messi, Mesías. Mesías es un gran salvador, casi sobrenatural. Es una persona que el pueblo cree que es perfecto, que hace todo bien, que va a salvar el país. Vieron que hay gente que se fanatiza con determinados líderes políticos. Bueno, esa gente suele verlo como un líder carismático, que es el único capaz de salvarnos y que si no es por ese líder, esto así no puede ser. Que creen ciegamente en ese líder, casi dogmáticamente. Acá hay que separar. El dogma, lo que es dogmático, es propio de las religiones. Quiere decir que no se cuestiona. Si vos crees en Dios y punto. No cuestionás si existe o no existe, si es bueno o no es bueno. Crees y listo. No hay mucho para debatir y crees siempre. Y cuando dudás, dejás de creer y ya no sos de esa religión. Hay gente que traslada esto a la política. Creen ciegamente en un líder, haga lo que haga, pase lo que pase. Después pregunto, ¿por qué puede ser peligroso este tipo de líder? Claro, si vos ciegamente seguís a alguien, aunque haga cosas mal o cosas bien, te puede llevar a hacer cosas malas. En la historia, un líder carismático fue Hitler. Ese fue un líder carismático. El pueblo alemán pensaba que era el único que podía sacar a Alemania adelante después de la Segunda Guerra Mundial, que él tenía la solución a todos los problemas y que todo lo que él proponía estaba bien. Entonces él propuso matar a negros, judíos, gitanos y demás. Todos lo siguieron y ya por ello. Además de, bueno, conquistar otros territorios. Ojo, yo cuando acá pongo ejemplo de líderes carismáticos, pido que sea en Argentina, no me pongan Hitler. Ya esa ya me ya la conozco. Que sea en Argentina, el que ustedes quieran. Puede ser actual o puede ser del pasado. Y tienen que ponerme por qué Max Weber diría que es un líder carismático. Y explicarme por qué puede ser peligroso. Qué consecuencias puede traer que un líder así tenga el poder. La siguiente. ¿Qué significa monopolio legítimo de la fuerza física? Seguimos con Weber. Monopolio, mono viene de uno. Monopolio significa que una persona debe tener la fuerza física. Fuerza física se refiere a la capacidad de represión o de meterte preso o de juzgarte y condenarte. Y que sea legítimo significa que está avalado por leyes, eso debe ser lo legal, y por la sociedad. Lo que dice Weber es que en un Estado solamente un sector puede tener el uso legítimo de fuerza física. Que en nuestro caso son las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas, Gendarmería, Prefectura, Policía, el Ejército, son los únicos que pueden ejercer la fuerza física sobre los habitantes. Si la ejerzo yo, es ilegal, aunque sea por una causa justa. Puedo hacer justicia por mano propia. El único caso es bajo legítima defensa, que tengo que estar amenazado mi vida y tiene que ser mi vida lo del otro y me defiendo. Pero si, por ejemplo, una persona vino, me robó todo, yo después no puedo ir y pegarle un tiro. Tampoco puedo, si una persona le pegó un tiro a un ser querido mío, ir y pegarle un tiro a esa persona. Voy preso por homicidio. No importa que esté justificado, que mató a fulano, no importa. Solamente el Estado. Tampoco, que ha pasado en el país, se puede armar un grupo parapolicial o paramilitar. Es decir, nos juntamos 100 tipos, conseguimos armas y supongamos que tenemos buenas intenciones y queremos atrapar a aquellos ladrones que la policía oficial no atrapó. Entonces perseguimos ladrones y los metemos presos. Eso no se puede, eso es ilegal y ilegítimo. Tiene que haber uno solo. Según Weber, ustedes si opinan lo contrario, bienvenido sea, mientras que me justifiquen, lo pueden hacer. Esto tiene que ver con el concepto de Estado. Para que exista un Estado, el Estado tiene que ser el único que tenga la fuerza física, porque si no, es como que empezamos a meter un Estado dentro de otro Estado. Eso pasa, por ejemplo, ahora estaba escuchando con este caso en Brasil, en las favelas,
sobre las favelas tienen grupos narcos que ejercen cierto control sobre las villas, sobre las favelas, digo, que es el equivalente. Y entonces ellos imponen un orden. Fíjense, en los lugares más marginales el Estado penetra menos. Por lo general las fuerzas lo que hacen es custodiar las fronteras de esos lugares. Y adentro es como una especie de mundo aparte donde la ley se impone de otra manera, los códigos son otros. También pasaba esto con Pablo Escobar, no sé si vieron la serie. Es como un microestado dentro de otro estado, donde el otro estado puede amenazar al estado oficial. Porque si vos tenés un grupo narco que tiene una fuerza con más poder que la fuerza del Estado Nacional, puede hacer tambalear al Estado Nacional y perder el poder. Muchas veces eso mismo pueden hacerlo las propias fuerzas militares de un país. Sacan al presidente y se ponen ellos. Eso es lo que se llama golpe de Estado. Bueno, octava. Vamos terminando. Hablamos de Gramsci. Similitudes con Foucault y diferencias con Marx. Bueno, Foucault hablaba desde un control desde la cultura. El que tiene más cultura, más saber, puede dominar al que menos tiene. Tanto Foucault como Gramsci, a diferencia de Marx, consideran que el poder no solo tiene que ver desde una dominación económica. Dicen que sí, que hay un ejercicio de poder desde lo económico, pero también lo hay desde lo cultural. Foucault hablaba de las instituciones, del colegio, las iglesias, cómo ejercen dominio en la psiquis de uno. Es decir, muchas veces uno le obedece a alguien porque piensa que está bien obedecerle. ¿Y eso por qué lo pensás? ¿Y por qué lo crees? ¿Y por qué lo crees? Y alguien te lo hizo creer. De algún lado lo creíste. Que podés dejar de creerlo. Como por ejemplo el profesor. Te hicieron creer que bueno, que el profesor los tenés que respetar, le tenés que hacer caso y demás. Y también lo que hace el profesor hará que lo sigas haciendo o no. Ustedes vieron que hay profesores a los que respetan más y profesores a los que respetan menos. Eso tiene que ver con sus creencias. Creen que a determinado profesor no le deben tanto respeto, que a determinado profesor no tienen que hacer los trabajos y a otros no. Eso tiene que ver con sus creencias. Este Gramsci lo que hablaba es de una hegemonía cultural, de que hay personas que tienen más poder que otras e imponen su cultura a las otras. Por ejemplo, en lo histórico es el caso del descubrimiento de América, entre comillas descubrimiento. ¿Por qué? Porque los europeos tenían el poder, entonces impusieron su cultura sobre la de los nativos. Al tener el poder, impusieron que su cultura era superior que la de los otros. Eso también tiene que ver con ver a tu cultura como la base para evaluar a las demás. Por ejemplo, si un chino no sabe lo que es el mate, digo, ay, qué boludo este chino, ¿cómo no sabe lo que es el mate? Y no, tiene otra cultura, simplemente no es boludo, tiene otro conocimiento. Y si vamos y conquistamos China, le imponemos el mate. Bueno, que igual hoy en día compartir mate con un chino no... ni en pedo. Pero, en fin. Y la diferencia con Marx es esa, que Marx considera que el poder lo ejerce únicamente el Estado a través de la política y a través de la dominación económica. Y Gramsci dice que no es solo a través del Estado, sino que hay una hegemonía cultural. O sea, hay una cultura que está por encima que determina todos los demás. Pasa con las modas, por ejemplo. Me acuerdo, no sé, Messi, se hace determinado corte y un montón de pibes van y se hacen ese corte. Determinado político dice tal cosa y todos van y repiten eso que dijo. Y así con todo. Tiene que ver con eso, la hegemonía cultural. Que por lo general la hegemonía cultural la impone el que tiene más poder. Muchas veces el poder viene de lo económico o de lo político. Y el poder económico y político van de la mano. Porque por lo general el que tiene poder político tiene poder económico, el que tiene poder económico tiene poder político. Bueno, la 9. Relacionar las ideas de Gramsci con el concepto de snob. El concepto de snob no aparece acá. Tienen que buscarlo en un diccionario, en internet, en donde quieran. Una persona snob
es aquella que intenta invitar a una persona que considera que tiene un estatus superior al suyo e intenta tomar sus usos y costumbres. Suele pasar, por ejemplo, con una persona que es pobre que quiere simular que es rico. Entonces gasta la plata que no tiene en zapatillas, sin ropa, para aparentar una riqueza que no tiene, para parecer que pertenece a cierta clase. Con las redes sociales se ve mucho. Gente, no sé, hay una Ferrari y me saco una foto al lado para hacer creer que es mía. Y no es. Es vender una mentira de algo que no sos para intentar ser superior porque consideras que esa persona que es así es superior a vos. Entonces la querés imitar. Y se relaciona con las ideas de Gramsci porque esa persona impone una hegemonía a través del lugar del poder que ocupa. Como por ejemplo los influencers. Los youtubers tienen un lugar de poder, por eso son influencers, porque ejercen influencia sobre la gente que la ve. La influencia puede ser negativa o puede ser positiva, esto no necesariamente es bueno o es malo, depende cómo lo veas. Bueno, y por último, ¿estás a favor de los consensualistas, antagonistas y o integracionistas? Los consensualistas decían que en una sociedad hay una idea de bien común que está por encima el bien individual. Entonces se puede hacer un consenso, es decir, ponernos de acuerdo para entre todos ir en busca de ese bien común. Y los antagonistas dicen que no, que siempre va a haber un bien individual que está por encima del bien común, entonces van a haber siempre intereses antagónicos. Por ejemplo, ahora un consensualista te diría que el bien común es que paremos con el virus del coronavirus, que es un bien común que está por encima del bien individual. El bien individual, por ejemplo, es que supongamos que yo soy un vendedor. Bueno, digo, yo quiero seguir vendiendo igual. Pero bueno, un antagonista te diría eso, que un bien individual, como por ejemplo yo tengo que vender igual, está por encima del bien común que es parar con la pandemia. Entonces un antagonista diría, bueno, entonces la gente va a querer salir igual y van a haber problemas. Entonces, ¿qué problema va a haber? Si la gente quiere salir igual, el Estado manda a la policía, te mete preso, te hace multa, te saca la moto, te saca el auto. Y un consensualista diría, bueno, no, consensuamos y nos quedamos en casa. Y el integracionista es el que dice que hay un poco y un poco. Entonces, bueno, la pregunta es con cuál estos tres concuerdan más y por qué. Bueno, cualquier duda me preguntan y esto fue todo.